Hola, buenos días a todos y todas, gracias por asistir. Hoy estamos con ya la cuarta charla del ciclo de conferencias de primavera que estamos organizando. Hoy contamos con la presencia, que me hace especial ilusión presentarla, porque Gracia ha sido exalumna, ella ha hecho la ingeniería técnica en esta escuela y después ha hecho la superior en la Universidad Francisco de Victoria. Tengo acá un poquito, voy a leer un poco del currículum porque creo que nos va a dar una idea, ¿vale? de su trayectoria, que es muy relevante. Gracia Sánchez Vizcaíno es CEO actualmente de Centrica Iberoamérica desde el año 2020, donde asume el objetivo de impulsar la transformación del negocio mediante la digitalización. Tiene una trayectoria de 25 años en el sector tecnológico y ha coordinado proyectos de digitalización pioneros en distintos entornos, países y compañías multinacionales. También ha sido CEO de Indra a nivel global, donde ideó y dirigió el plan de transformación digital interno de la compañía. También en Indra ha sido directora global de gobierno electrónico y directora de centros de competencia en México, entre otras posiciones ejecutivas. También es experta en analítica y estrategia de datos y campo en el que ha desarrollado los primeros años de su carrera. Como ya comenté, se formó como ingeniera técnica en nuestra escuela y luego la superior en la Universidad Francisco de Victoria, y también cuenta con formación de gestión ejecutiva en ESADE, en Wharton Business School, en London School of Economics y en el Instituto de Empresa. Y también algo que la destaca es que está comprometida con el desarrollo de las vocaciones STEM y colabora con diferentes iniciativas y instituciones en este ámbito. Así que un aplauso. Vamos a hablar del día a día de su trabajo, que es de CEO. Pues muchas gracias por haberme invitado. Para mí, cuando estuve en la graduación en octubre, ya lo dije, que es especialmente emocionante estar aquí. Nunca hubiera pensado yo, cuando era como vosotros y era estudiante, que yo me iba a ver en estas, ¿no? Me iba a ver en un momento como este. Entonces, pues muchas gracias y os voy a intentar explicar lo que es mi trabajo, ¿de acuerdo? Luego, si queréis, pues también me preguntáis. Voy a intentar ser lo más... tiene muchas vertientes el trabajo y hay muchos tipos de CEO, ¿no? Yo os voy a tratar de trasladar mi experiencia. Ya me ha presentado Marcela, pero aún así pues os quería explicar un poco cómo he llegado yo aquí. No se llega a ser CEO de una sola manera, cada uno pues tiene su trayectoria. ¿Cómo he llegado yo aquí? Pues no voy a decir que por casualidad, pero digamos que con un viaje determinado. Yo empecé cuando terminé la universidad aquí y empecé a trabajar en el mundo analítico, era consultora de Business Intelligence, y de hecho me dediqué a eso durante 10 años y es algo que todavía a día de hoy pues me apasiona. Yo siempre digo que el negocio realmente donde está es en los datos y que los datos cuentan siempre una historia que hay que saber interpretar. Insisto, durante 10 años me dediqué a eso y pensaba que me iba a dedicar siempre a eso. Me gustaba, iba creciendo, hacía proyectos en muchos... me permitió también conocer muchos sectores, conocer muchos clientes. Pero en un momento dado me ofrecen un cambio y paso yo trabajaba ya entonces en Indra, trabajé 7 años en Getronics y a los 7 años me cambié a Indra, y en Indra en un momento dado me ofrecen hacer un cambio al sector público y me cambia un mundo que realmente era distinto al que yo había vivido. El mundo de la analítica es un mundo muy orientado a productos de mercado, a consultoría, y yo el mundo de desarrollo de software no lo había trabajado. Entonces me meto en el sector público y esos eran los años de la digitalización de la Ley 11, de la Ley de Acceso de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Me meto en un mundo totalmente nuevo
y con otras plataformas, etcétera. Bueno, me asignan un proyecto en la Junta de Extremadura que había que tener pues, toda la plataforma lista para cumplir con el requerimiento de la ley y bueno, pues la verdad es que fue un mundo nuevo, ¿no? Descubro un mundo nuevo, el mundo no solamente de la gestión, pero de la importancia que tienen las plataformas, la arquitectura. Me hago muy aficionada en esa época a las arquitecturas de TI, a la importancia que tiene pues, todos los temas de integración, etcétera. Estoy unos años en eso y me ofrecen irme a México a llevar un área de gestión mucho más transversal. Eso era volver a un mundo pues, más transversal en el que volvía a ver desde un área más de competencia de productos todos los sectores, después de haber estado unos años dedicada al sector público. Es algo que os recomiendo si tenéis la oportunidad de hacerlo en vuestra vida profesional. Enriquece muchísimo ese viaje internacional, el conocer otras culturas y darte cuenta de que tu forma de pensar no es universal. Tu forma de pensar la tienes que adaptar en función del contexto, ¿no? Estoy allí 3 años, como ya más dedicada a mundos más bueno, de tecnologías distintas, RPs, temas de analítica otra vez, Big Data, etcétera, arquitectura, cloud, o sea, mucho más generalista para todos los sectores. Vuelvo, o sea, toda mi vida, hasta entonces, toda mi vida en el sector TI y vuelvo a España y algo que no creía nunca, que pues, toda la vida vendiendo, prevendiendo, haciendo proyectos para clientes y me ofrecen ser CEO de Indra, que es algo que bueno, pues nunca se me había ocurrido que yo iba a estar en ese otro lado, ¿no? Como yo digo, pasaba de vender a comprar, que también hay que saber comprar, ¿no? Y ahí descubro un oficio, es un oficio nuevo, es un oficio en sí mismo, gestionar la informática de una compañía y además de una compañía como Indra con 50.000 empleados, etcétera. Y ahí yo tengo que aprender porque conocía la TI desde el punto de vista del proveedor, pero no conocía la TI desde el punto de vista de la gestión interna. Entonces, bueno, pues pasé 5 años muy interesantes en Indra, como os digo, aprendo una profesión nueva y hace 2 años pues surge la oportunidad de cambiar de compañía y tenía un poco, digamos que las alternativas que tenía era o volver al mundo, si hubiera querido cambiar, o volver a vender, por decirlo de alguna manera, o continuar la carrera de CEO en otro sector, conociendo otro sector diferente al que había conocido. Y bueno, pues ahí es donde entro en Securitas y donde llevo 2 años. En un momento, además de pandemia, yo les comentaba antes que entré en Securitas el 9 de marzo de 2020. A los 4 días de entrar a la compañía nos tuvimos que quedar en casa, ¿no? Y bueno, pues ha sido interesante. Yo había dejado en Indra preparado, sin saberlo, pero bueno, ya habíamos hecho preparado toda la TI de la compañía para el trabajo en ubicuidad, porque bueno, pues allí todos son técnicos que tienen que trabajar desde cualquier sitio, etcétera. Y qué curioso que luego todo eso que se dejó preparado pues sirvió para la pandemia, ¿no? Y entro en Securitas pues en un momento en el que te tienes que quedar en casa y tienes que conocer una compañía desde tu casa, ¿no? Bueno, pues ha sido un viaje interesante, ¿no? Se habla mucho de la importancia del papel del CEO en la digitalización, pero bueno, ¿sabemos lo que es un CEO y a qué se dedica? Bueno, las siglas supongo que todos sabéis lo que significan, Chief Information Officer, todos los perfiles, digamos a nivel de dirección en una compañía hoy en día se utiliza estos acrónimos, ¿no? Con la C de jefe, el jefe de algo. ¿Y a qué se dedica un CEO? Un CEO es el director de informática de toda la vida, es el responsable de definir la estrategia tecnológica de la compañía y supervisar todo lo que es tecnología de la compañía, los sistemas de información, la tecnología, las comunicaciones, las plataformas de usuario,
todo lo que es la informática, vamos a decir, de la compañía, y que vosotros, lógicamente, pues sabéis lo que es. Es muy importante, que lo vamos a ver después, es muy importante también la labor que tiene el director de informática o el CIO dentro de la compañía para explicarle al resto de perfiles y para explicarle al resto de directivos y a la compañía en general qué tendencias hay, cómo se adecúan las tendencias tecnológicas a los objetivos de la compañía. Todas las compañías no tienen, evidentemente, los mismos objetivos ni tienen la misma operación. Hay compañías pues, que necesitan mucho foco en la tecnología digamos, de canal o del front, y hay otras que lo que necesitan es robustecer pues, la productividad del empleado. Por ejemplo, pues eso es lo que hace un CIO, aunar la estrategia de la compañía y los objetivos de la compañía con pues las tendencias tecnológicas y las distintas tecnologías. Muy importante también la gestión de riesgos y la seguridad, hoy en día más que nunca. La gestión de los riesgos tecnológicos siempre ha sido importante, pero ahora con las plataformas, todo en ubicuidad, todo en remoto, todo en la nube, esto cobra muchísima más importancia. Ahora veremos también qué perfiles se dedican a esto. Esto es muy importante. Yo siempre digo que un CIO tiene dos bolas, ¿no? en la mano. Tiene la bola del riesgo y tiene la bola digamos el coste, ¿no? Tienes el coste, el riesgo, y tienes que balancearlo. No puede ser seguridad y cero riesgo, porque eso no existe, porque además puedes paralizar la compañía, pero eso también sale muy caro. Entonces, el determinar junto con otros ejecutivos de la compañía cuál es el nivel de apetito de riesgo de la compañía es una de las cosas a las que nos dedicamos. Evidentemente, como comentaba antes, comprender la tecnología que se está utilizando y las tendencias. Y muy importante, al final el CIO no es nadie sin su equipo, como al final todos los directores, pero hay perfiles que pueden trabajar más solo. Un CIO no puede trabajar sin su organización. Se tiene más o menos organización o más o menos equipo dependiendo de la compañía, y organizados de una manera o de otra dependiendo también de la compañía. No hay dos CIOs iguales, pero lo que es importante es que es un gestor. El CIO al final es un gestor. Yo suelo decir un director de orquesta, ¿no? que gestiona un equipo. Hay compañías que tienen una organización de TI organizada por servicios, hay otras que la tienen organizada por negocios, hay otras que lo tienen organizada por la parte más, digamos, del día a día y los proyectos. Depende de la responsabilidad que tenga el CIO dentro de la compañía, depende del tipo de compañía que sea, si es una compañía sector bancario o más con canal con venta hacia el cliente, si es B2C, si es B2B, las organizaciones son muy diferentes, pero siempre es importante que un CIO, como muchos otros directores, pues no son nadie sin su equipo. ¿Qué diferencia hay con otros roles similares? Esto ha ido evolucionando mucho y han aparecido muchos roles nuevos en las compañías que a veces no se entiende la diferencia, las fronteras entre unos y otros. Incluso hay veces que los CIOs hacen todos esos roles que vamos a ver. ¿Qué diferencia hay? Se habla mucho hoy en día del CDO, el Chief Data Officer. Este es el señor que es responsable de la estrategia de datos de la compañía. Igual lo sabéis, igual todo esto lo conocéis, pero hasta hace unos años, no demasiado, el CIO solía ser el responsable de datos. Hoy en día, con la importancia que cobran los datos, se está segmentando este perfil en muchísimas organizaciones. Es importante. ¿Qué es el CISO? El responsable de seguridad de la información. En algunas organizaciones el CISO depende del CIO, en otras organizaciones no depende del CIO. ¿Y de qué depende que dependa o no dependa? Pues del tipo de compañía que sea, cada uno es diferente. Hay mucha polémica, digamos, sobre si el CISO debe o no debe
depender del CIO, si debe depender del board, bueno, del comité de dirección o no. En algunos casos se puede producir un conflicto de intereses porque el CISO, si depende del CIO, es juez y parte, o sea, está evaluando el riesgo de lo que está construyendo la propia organización de TI, pero hay otras organizaciones, pues como por ejemplo ocurría en Indra, que el CISO dependía de mí. ¿Por qué? Porque realmente el riesgo de lo corporativo casi que era lo de menos. El riesgo estaba más, como es una organización que hace TI para sus clientes, el riesgo casi que estaba más en toda esa parte fuera de perímetro. Entonces, ¿depende el CISO del CIO? Unas veces sí y otras veces no. Lo que está claro es que su ámbito es muy claro. ¿Qué es el CTO? El Chief Technology Officer. Es el responsable, en esta diferenciación clásica que hacemos entre los sistemas de información y la tecnología de la información, es el responsable de la tecnología. Y una vez más, si depende o no del CIO, o el CIO depende del CTO, depende del tipo de empresa. En las compañías en las que yo he estado, y tanto en Indra como actualmente, el CTO depende de mí. Sin embargo, hay compañías como las telco, que el CTO, como tienen tecnología directamente hacia sus clientes, el CTO es un rol que está por encima, porque hace tecnología hacia los clientes y eso de alguna manera se pone por encima de lo corporativo. Entonces aquí veréis a veces que el CTO es un rol de dependencia del CIO y en otras ocasiones no. Pero hay otro CTO, ocurre, está la T de transformación. La transformación digital ha traído también nuevos perfiles, ¿no? Entonces, hay compañías que están diferenciando al CIO del responsable, o sea, dedican un perfil específico a la transformación tecnológica. El CIO hace el día a día y el CTO, Transformation, se dedica a los proyectos particulares con además un carácter mucho más de gestión del cambio y gestión del cambio cultural de la organización, ¿vale? Entonces podréis ver CTO como el tradicional Chief Technology Officer o ahora os podréis encontrar el de Transformation. Habíamos hablado del Chief Data Officer, pero es que hay otro CDO a veces que es el de Digital. Igual, la transformación digital implica una manera de desarrollar proyectos y una manera de evolucionar la tecnología de las compañías diferente al tradicional de los CIOs. Y algunas compañías también, dependiendo de lo importante que sea este viaje digital y esta transformación digital que tienen que hacer, dedican un perfil específico a esto, diferente y bueno, mucho más centrado en la explotación de datos, etcétera, diferente al CIO. Y luego, pues también a veces la función de innovación está unida a la de TI. Y bueno, pues ahí se genera lo que es el Chief Innovation Officer. Funciones: participar en la estrategia de la compañía en lo que se refiere a sistemas y tecnología de información, gestionar el presupuesto, muy importante y muy penoso, diría yo, para un CIO. Cada año el CIO tiene que preparar su presupuesto de TI y tiene que consensuar con los, digamos, con toda la compañía y con los perfiles de la compañía en qué nos vamos a gastar el dinero. Esto es algo que es bastante, bueno, es un proceso que digamos que a todos los CIOs les genera unos mesecitos de dolores de cabeza, pues porque nunca hay dinero para todo, porque cada uno quiere tirar para lo suyo, porque te piden 50 veces lo mismo o tú sabes que lo que te están pidiendo al final no lo van a usar. O sea, es un tema por lo general importante. Es responsable, por supuesto, de los servicios y los proyectos del área de IT. Tiene que gestionar los recursos humanos. Como os decía antes, un CIO es un gestor y es un gestor de equipos, por supuesto.
los recursos por lo general son limitados y entonces esto también pues tiene su chiste. Mantener relaciones con los proveedores, también muy importante. La innovación por lo general viene de fuera, es muy importante mantenerse actualizado a través de los proveedores, ya sean a través de los proveedores de hardware, los proveedores de software, las empresas de consultoría como tenéis aquí, pues NTT, etcétera. Las empresas de selección también para proveer, esa parte del CIO hacia fuera de la organización es muy importante. De hecho, los CIOs que están muy metidos hacia adentro, por lo general tienen peor reputación. ¿Por qué? Porque es muy importante relacionarse con el ecosistema de la industria, ¿no? Supervisar la arquitectura y el ciclo de vida de la tecnología, obviamente. Definir las políticas, normas y procesos de gobernanza, cómo en la organización se gestiona la tecnología, se permite lo que se llama el shadow IT de alguna manera o no se permite, qué políticas tienen que cumplirse, etcétera. Pues eso también suele haber en las compañías, sobre todo en las más grandes, un área de gobierno TI, gestionar el riesgo, que ya lo hemos comentado, entender las tendencias y cómo aplicarlas a los objetivos de la empresa y, muy importante, comunicar la gestión de incidentes. Una cosa es el día a día de un área de TI, del CIO y de todo su equipo, pero de repente siempre pasa algo. Hay incidentes pues, de comunicaciones, los peores son de ciberseguridad. O sea, mi vida más complicadas ha sido con temas de ciberseguridad. O sea, hoy en día verdaderamente cuando lo tienes bajo tu responsabilidad es un quebradero de cabeza. Y es muy importante toda la dinámica que se genera en la organización cuando hay un incidente. Todo el mundo empieza a preguntarte qué pasa, te llama el CEO, te llaman si hay accionistas o hay un consejo de administración, también quieren saber. O sea, es muy complicado y hay que también saber cómo gestionar eso y cómo tienes tú organizada el área de TI para que la información te llegue bien y seas capaz de hacer una gestión de esa crisis y de la comunicación, en algunos casos hacia el exterior también, con el director de comunicación, porque esto está trascendiendo a la prensa, o sea, que cada vez ocurre más. El tema de la comunicación es importante. Y bueno, pues cumplir con normativas. Habéis oído hablar de GDPR, que hoy en día pues es una de las que más están dando que hablar, pero hay pues muchas normativas, incluso sectoriales. Pues por ejemplo, en el sector seguridad, que no es en el que estoy yo ahora, pues hay normativas específicas del sector que hay que cumplir. Os decía antes que no hay dos CIOs iguales, o sea, no existe un CIO típico, cada rol es distinto. Un amigo mío que ha sido CIO ya está retirado, siempre dice que la I, esa I de information, que la I puede significar muchas cosas, que puede significar imprescindible o puede significar irrelevante. ¿Cuál es el CIO, vamos a decir, irrelevante? Pues ese que está hacia adentro, que solo se ocupa de las infraestructuras, de las comunicaciones, pero ni hace una gestión de lo que se llaman los stakeholders o los interesados dentro de la compañía, ni hace nada hacia afuera, ni trae innovación a la compañía. En este cuadrante pues vemos un poco qué tipos de CIO hay y la relación con el nivel de influencia. Tradicionalmente, los perfiles de CIO eran muy orientados a la gestión del coste, y a proporcionar a la compañía lo básico, ¿vale? Digamos que la tecnología no tenía tanta importancia o tanta relevancia como tiene hoy. Hoy tiene mucha. Era un medio y simplemente pues, cumplir presupuesto, provisionar la red, las comunicaciones, los equipos, los teléfonos y nos quedábamos en eso. Eso ha ido cambiando muchísimo. Entonces ahora se habla mucho más de la tecnología de la compañía como medio o como palanca para la llegada de ingresos a la compañía. O sea, estamos en un perfil
mucho más de partner de los negocios o de socio de los negocios, incluso más cercanos a la transformación de la propia compañía, ¿no? Que sería pues el rol visionario. Y la influencia está mucho más en el perfil ese que ayuda, que se pone del lado del negocio para atraer los ingresos, que el CEO que simplemente responde a lo que le pidan, cumple su presupuesto y nada más. ¿Qué debe y no debe hacer un CEO? Bueno, pues aquí hay un poco una infografía que a mí me gusta de los do's y los don't, ¿no? ¿Qué debe y qué no debe hacer? En cuanto a las nuevas inversiones, ¿qué no debe hacer? Hay veces que en la compañía estás preparando el presupuesto, ¿no? Estás preparando el presupuesto y al final hay quien tiene mucha influencia y quien tiene poca, ¿no? De tus socios, ¿no? De los responsables del resto de personales del departamento. Y ocurre a veces que esa influencia hace que el que más personalidad tiene o el que más influencia en la compañía tiene consiga que desarrolles, o sea, que te pongas de su lado y le digas, sí, esto te lo voy a hacer. Pues eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es conseguir que la inversión de TI sea adecuada a la estrategia de la compañía, no dependiendo de quién grita más o lo pide más fuerte, ¿no? En cuanto a lo que se llama accountability, que es un término bastante utilizado en las empresas de hoy en día y que lo que significa es quién tiene la responsabilidad última de las cosas. Aquí lo que dice este do y este don't es no dejes de pedirle al negocio que justifiquen el dinero que te estás gastando en ellos. O sea, cuando a un negocio le digas, sí, te voy a hacer este sistema, tienen que justificar el retorno de la inversión de este sistema, porque ocurre muy habitualmente que te piden algo, lo desarrollas, te gastas un dinero y no lo usa nadie. ¿Por qué? Porque no estaba bien hecho el análisis de para qué querían eso y qué retorno de la inversión iba a tener la compañía. Pero es un proceso de mucho rozamiento, es un proceso en el que hay mucha discusión y que bueno, pues el medir las cosas no siempre es fácil. Lo que quiere decir aquí es no olvidéis pedirle accountability a los negocios acerca de eso. En cuanto a la innovación, dice que no se debe hacer permitir que se desarrolle tecnología de forma aislada en las áreas de negocio, ahí dice localmente, lo que quiere decir es en las áreas de negocio, y que se esté continuamente reinventando la rueda. No hay un gobierno adecuado y entonces hay unos que están desarrollando algo que es exactamente igual que lo que se está haciendo en otro sitio. Aquí lo que dice es, el CEO es el responsable de la reutilización, de implementar nuevos sistemas, pero generando sinergias en la compañía. Tiene que haber un gobierno. En cuanto a cuál es el carácter del área de IT, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Lo que no se debe hacer es, a ver, ¿qué quieres este año? Y eso ocurre, ¿no? A ver, ¿tú qué quieres? Tomo nota, te lo hago, me quito de problemas. No, aquí lo que hay que hacer es invitar que haya una co-creación y un trabajo continuo, digamos, en el que el área de IT sea parte de ese proceso estratégico junto con los negocios. En cuanto a los incentivos, lo que quiere decir es no premies a tus managers o a tus gerentes por el cumplimiento de objetivos parciales, sino hazles partícipes de una estrategia global de la compañía. Porque si no, lo que ocurre, y especialmente en compañías grandes donde las áreas de TI son grandes, es que cada uno se enfoca en su silo. Cada uno dice, bueno, pues lo mío es que las comunicaciones no tengan caídas, una disponibilidad del 99,7%. Y no ve más, y no ve que tiene que colaborar con el que sea de al lado, con el de aplicaciones o tal, para proporcionarle buena infraestructura para sus proyectos. Entonces, bueno, lo que trata de decir es que hay que gestionar el departamento y los incentivos con esa visión más holística. Y esta última de training habla del carácter que debe tener el CEO más desde el punto de vista de la gestión del cambio hacia la organización.
ocurre muchas veces que los tecnólogos perdemos de vista, digamos, todos esos aspectos de la generación de la tecnología que hacen que de verdad sea útil. Nosotros construimos nuestro sistema, nos encanta la tecnología, lo hacemos fenomenal, lo entregamos y luego ya se usa, no sabemos si se usa, si no o por qué. Pues aquí lo que estamos diciendo es que es muy importante involucrarnos. No podemos formar al usuario final ya cuando tenemos el sistema listo. Esto tiene que ser un proceso de gestión del cambio muchísimo más previo, que empieza antes y en el que vas involucrando a los usuarios y a la organización en el cambio que se va a producir de forma temprana, ¿vale? Y bueno, a lo que hemos venido, el día a día de un CIO, ¿a qué se dedica? Bueno, esto es unas estimaciones que hay, algunos estudios que hay por ahí. A la parte de estrategia se supone dentro de la organización que dedicamos aproximadamente un 25%. A colaborar con otras áreas en cuanto a cómo la tecnología está apoyando sus procesos, también parece que es el segundo 25%. Con el equipo, la gestión del equipo y trabajar supervisando el día a día, etcétera, y si van bien los proyectos, si no van bien los proyectos, un 30%, y el restante 20% es esa parte externa de estar con los, con los proveedores, entendiendo las tendencias, etcétera. Pero es que además de eso, de ese 100%, luego pasan cosas, como os decía antes, y de repente hay un incidente, y de repente te hackean la web, y de repente tienes un ataque de DOS, y de repente se te caen las comunicaciones y paras la compañía. Entonces, además de lo normal, pues ocurre todo este tema de la gestión de incidentes. Y además, las compañías, como se están transformando y tienen unos objetivos nuevos de sostenibilidad, de lo que sea, pues también tenemos que estar con las orejas bien abiertas para esa evolución que está acompañar la evolución que hace la compañía. Este libro es bastante famoso, se llama el de CIO Paradox, de lo que habla es de esa paradoja que existe para los CIOs se supone que tenemos que ser muy estratégicos, pero nos pasamos la vida enfangados en el día a día, en los problemas, en los incidentes, en los problemas. Entonces, un poco, bueno, pues habla de eso, de cómo poder conseguir un equilibrio adecuado entre lo estratégico y lo, digamos, habitual o mundano. Como os he venido diciendo, el rol ha cambiado y el rol va cambiando a marchas aceleradas. ¿Cuáles son los retos? Bueno, pues un CIO tradicional lo que hacía era automatizar los procesos de la compañía con los sistemas que fueran, con un ERP, con un CRM, con lo que fuera, ¿no? Un CIO actual colabora en la transformación del proceso y esa es la verdadera diferencia ahora oiréis hablar de digitalización y transformación digital como sinónimos. No son sinónimos, o sea, son cosas muy diferentes. La digitalización la llevamos haciendo desde los años 80. Digitalizar procesos tal cual existen en la organización. La transformación digital cambia el proceso. La transformación digital lo que hace es introducir tecnología para que la compañía actúe de otra manera o genere negocios de otra manera. O sea, se sitúa mucho más desde el ingreso, en el ingreso y en por dónde entra el dinero a la compañía y en transformar. O sea, hay casos, yo qué sé, vamos a poner Lego, una compañía que conocemos todos, ¿no? Y que sabemos que lo que hacen son toda la vida lo que se ha hecho, pues los Lego, lo conocéis de sobra. ¿Qué ha sido la transformación digital de Lego? Cuando han empezado a hacer software y a generar ingresos o beneficios de otra manera. Por ejemplo, con el Lego Serious Play o con software que tienen para diseñar las construcciones. Ahí han generado una nueva vía de ingresos alternativa
o complementaria a la que tenían. Eso es transformación digital. La digitalización sería la implementación del ERP para el Departamento Económico Financiero en su día. Entonces, el rol actual del CIO está mucho más cercano a esa transformación que a lo que es automatizar. Simplemente tú me pides qué quieres que te automatice, yo te lo automatice y ya está. Más, por consecuencia, más centrada quizás en el back office y ahora mucho más hacia el cliente y hacia el front office. Experiencia de usuario, plataformas de canal, etcétera. Más orientada efectivamente a modelos de negocio tradicionales. Ahora estamos más orientados a proporcionar o a entender cuáles son las tecnologías que permiten generar nuevos modelos de negocio. Un CIO tradicional, el delivery, optimizar el delivery, cómo de deprisa generamos software para la empresa, cómo desarrollamos proyectos en tiempo, en plazos. Ahora estamos más hablando pues eso, de gestión del cambio, de experiencia del cliente y de optimizar la experiencia digital. En el CIO tradicional quería centralizar, esto es muy importante, esto es un cambio muy grande que ha habido. El CIO, las áreas de TI tradicionalmente tenían como esta de consolidar, de centralizar, de que todo se desarrollara bajo el paraguas de la organización de TI, que no hubiera setas. Antes había áreas de negocio que desarrollaban y tenían pues su servidor debajo de la mesa sin control de ningún tipo. Era como un afán centralizar. Ahora mismo, cada vez el desarrollo de tecnología es más fácil, ¿no? Y más con con todas las tecnologías low code y no code, es más fácil que en las áreas de negocio se desarrollen soluciones. ¿Qué ocurre con eso? Esto se debe permitir, pero esto está haciendo que cambien los paradigmas de cómo se organiza un área de IT. Antes no se podía permitir porque qué riesgo, porque se trataba. Ahora se tiene que permitir, pero depende de cómo. O sea, se trata más de proporcionar un ecosistema a la compañía en el que vengan a desarrollar en ese ecosistema controlado, porque lo que no sé, ahora mismo además con la nube, cualquiera con su tarjeta de crédito se compra un trocito de nube en Amazon y se desarrolla lo que quiera, ahí el riesgo se te multiplica. Entonces se trata de que ser más facilitador de ese desarrollo, descentralizando el área de TI, porque además eso genera mucha agilidad a la compañía. Si no, con el presupuesto establecido de un año y con la cartera de peticiones, no se tiene la agilidad que demanda el negocio. Y esto se trata también hoy en día mucho de tirar, de probar y tirar. Esa capacidad de forma centralizada no se tiene, pero lo que tampoco se puede dejar es a libre que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Entonces hay que encontrar ese balance. Y bueno, antes nos dedicábamos mucho más al almacenamiento, registro y tal, y ahora se trata mucho más de fidelizar. Esto, según Gartner, supongo que conocéis Gartner. Gartner es una de las principales consultoras que se dedican a analizar el entorno IT, tecnología, etc. Este es el perfil del CIO del futuro, ¿no? No es completamente tecnológico, pero tampoco, o sea, tiene un balance entre perfil de negocio y tecnológico. Se puede llegar, antes os decía, ¿cómo llegas a CIO? Pues hay muchas maneras de llegar y hay perfiles que, viniendo del mundo tecnológico como soy yo, no están tan centrados en la tecnología y son capaces de entender el negocio. Y hay también CIOs que vienen del negocio, que no son tecnólogos, son a lo mejor licenciados en administración de empresa y vienen de haber hecho, pues un ejemplo, por ejemplo, el CIO de Repsol, que es bajo mi punto de vista hoy día uno de los mejores. Esa persona no viene del mundo tecnológico, pero ha sabido entender la tecnología para servir a su negocio, ¿no? Tiene que tener un balance también entre innovación y pragmatismo. La innovación está muy bien, pero tienes que hacer que sea adecuada en inversión,
que te proporcione el entorno de estabilidad. Eso es un poco la paradoja del CIO que hablábamos antes, que innovas, pero las cosas tienen que funcionar y a lo mejor estás cautivo, vamos a decir, de decisiones tecnológicas que se hicieron en el pasado y que están digamos que están entrando en conflicto, ¿no? con lo que quisieras. Quiero tenerlo todo en cloud, quiero lo que sea. Y dices, vale, pero es que me gasté un montón de dinero hace 4 días en otra cosa completamente distinta que también hay que mantener, ¿no? Entonces ese equilibrio hay que mantenerlo. Empowering, pues digamos que esté, una palabra que no me gusta mucho, pero bueno, que esté suficientemente empoderado en la organización y activo, pero siempre con la solidez de un CIO. Lo que no puede ser es nunca puede olvidar esa parte del riesgo y esa parte de tener los pies en la tierra, porque la compañía tiene que funcionar. Y está muy bien la innovación, pero la compañía hay que pagar las nóminas, hay que facturar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también es un balance entre esas dos cosas. El CIO del futuro tiene que ser más rápido y tiene que abrazar, dice aquí, los quick wins, o sea, esos resultados más resultones hacia la compañía que permiten que haya una percepción de que el área es ágil, porque esto ocurre mucho en las compañías. Yo tenía un jefe que decía, no, siempre vamos a ser lentos y malos para la organización, ¿no? Nunca va a ser ni el departamento de recursos humanos ni el de IT, van a ser nunca los más populares en una compañía. Pero hay que cambiar esa mentalidad e intentar enfocarse a cosas más rápidas, más pragmáticas, que den una sensación a la compañía de agilidad. Cloud first, hoy en día esto no es, o sea, no hay duda, o sea, ya hace unos años se discutía, sí, cloud no, cloud sí. Luego ya habrá que decidir si es cloud privada, es cloud pública o es cloud híbrida, dependiendo de la organización, lo que necesite o lo que se quiera enfocar. Pero desde luego, mentalidad cloud, seguro. Abraza la inteligencia artificial, otra de las tendencias clarísimas, junto con otras, luego lo veremos, hiperautomatización, etcétera. Hay que meter la inteligencia artificial, la robotización y el machine learning dentro de la compañía, seguro. Y anticipa la disrupción, esta es la parte que comentamos más, de anticiparse a las tecnologías, a lo que va a pasar, al cambio de modelos de negocio. Y resalta Gartner que sea un imán de talento. Esto es algo que os afecta muchísimo. Sois un caramelo para las organizaciones. O sea, hay una lucha por el talento que no os podéis imaginar. O sea, ahora mismo es el mayor dolor de cabeza que tienen las organizaciones. Cuesta muchísimo cuesta muchísimo captar talento tecnológico y cuesta muchísimo retenerlo. Entonces, la capacidad esto es una de las características que dicen que ahora mismo que tiene que tener un CIO de éxito, digamos, la capacidad de atraer el talento a la organización, la capacidad de arrastre, ¿no?, hacia la organización. Y que, bueno, pues depende mucho también de cómo seas como perfil, ¿no? Toda tu vida anterior, si toda tu vida anterior has generado empatía con tus equipos y tal, esta gente se va a venir contigo donde estés. Si has sido un tirano o tal, pues no vas a conseguir que se venga nadie contigo, ¿no? Luego también si eres innovador o no eres, pero bueno, una de las cosas importantes que se señalan hoy en día. ¿Qué tiene que tener un buen CIO? Bueno, la capacidad de aprendizaje y actualización, un CIO y todo el que se dedique, diría que esto es general, todo el que se dedique a la tecnología hoy en día. Dotes de comunicación e influencia, esto es muy importante. Las habilidades blandas, que lo comentábamos antes, que yo creo que están mal llamadas blandas, son muy importantes. También los tecnólogos tenemos una cierta tendencia a enfocarnos en la tecnología por la tecnología. Y no os imagináis lo importante que llega a ser comunicar el para qué de lo que hacemos. O sea, hacer que los que no entienden la tecnología, por lo menos entiendan para qué les sirve y te apoyen, eso dentro de una organización, dentro de
de cualquier organismo, o sea organismo público, sea una compañía de mayor o menor tamaño, eso es lo que te hace ganar influencia y ganar adeptos dentro de la organización, que al mismo tiempo te permite que te den de más fondos y al mismo tiempo te permite que puedas hacer mejores proyectos y más proyectos. Eso es muy importante. La capacidad de escucha. Por lo general vas un poco creciendo en tu carrera profesional y te acabas convirtiendo en un generalista. Que no sabes mucho de nada realmente, y además dependiendo de cuál, pues yo por ejemplo vengo más del mundo de los sistemas, pues no entiendo, no soy tan especialista, puedo entender muy bien las arquitecturas y los sistemas y digamos frameworks de desarrollo, etcétera, pero necesito mucho más apoyo cuando estamos hablando de pura tecnología, cuando estamos hablando de cloud, cuando estamos hablando de comunicaciones, cuando estamos hablando de infraestructura, ¿no? Entonces hay que escuchar, al final el área de IT es un área coral que para ejecutar un proyecto nuevo necesitas escuchar todas esas patas que tienes. La visión estratégica, por supuesto. La resolución de problemas en un área de TI hay todos los días, y cuanto más compleja sea la compañía, pues más problemas y más complejos los problemas. Entonces la rapidez, la capacidad de entender por dónde respira la organización, cuál es en un momento dado que hay un incidente, qué afectación tiene para el negocio, por dónde tienes que atajar primero, eso es muy importante y eso se desarrolla al final conociendo muy bien la compañía y conociendo muy bien tu trabajo. Y ser rápido, y aquí digo, con intuición y con datos. Sí, el oficio hace y la intuición hace, pero tienes que basar tus decisiones en datos. Es muy importante, luego también hablaremos de eso, los datos no solamente son importantes desde el punto de vista de lo que es para la organización, para el área de TI también los datos, saber tener cuadros de mando o dashboards que te estén monitorizando lo que pasa en la organización, dónde están las caídas, los niveles de disponibilidad, etcétera. Eso, sobre todo para la toma de decisiones, es muy importante. Por supuesto, un gestor, ¿no?, que planifica, coordina bien. Habilidades de gestión financiera, también muy importante. Es importante gestionar bien el departamento desde el punto de vista económico y darle transparencia a los negocios en qué te estás gastando el dinero. Como esto es algo que por lo general el resto de directivos no entienden bien, porque no saben lo que es. O sea, te dicen, pero ¿y por qué tenemos tanta gente en el área de lo que sea? Y dices, pues porque somos 50.000, ¿no? Y porque hay 50.000 equipos que mantener o porque hay redes por todo el mundo. Entonces esto no es fácil para el resto de perfiles, para un director financiero, para un director de recursos humanos, a veces ni para el CEO. No les es fácil entender la composición del presupuesto. Entonces, el tener un presupuesto y un día a día económicamente, financieramente, poder decirles, mira, nos estamos gastando este dinero en esto para ti porque tienes no sé cuántas personas que tal. O sea, poderles hacer transparente y trazable en qué se está gastando el dinero es muy importante. La gestión de crisis, lo hemos hablado, y el multitasking. Son muchos palos. Es un perfil, el de CEO es un perfil muy generalista que tiene que saber de todo, pero al final acaba saliendo de poco en profundidad, ¿no? Y que tiene que ser muy rápido. Lo que sí es capaz es de gestionar cosas de muy distinto tipo, o bien muy operativas, o bien muy estratégicas, o bien de un área, o bien de otra, digamos que casi al mismo tiempo. Y luego, ¿a qué nuevos retos se enfrentan los CEOs de hoy en día, o nos enfrentamos los CEOs de hoy en día? Las nuevas formas de trabajo. Y esto, la pandemia, bueno, vosotros mismos lo estáis viendo cómo está cambiando todo. Nuestra forma de trabajar implica tecnología diferente, todo en remoto, todo en la nube, y esto digamos que ha cambiado muchísimo las prioridades de los CEOs. La transformación digital, lo que os comentaba antes, entender qué significa la transformación digital para tu empresa
y ser capaz de adecuar la tecnología a esos objetivos. Lo he comentado también, la lucha por el talento, uno de los principales dolores de cabeza. Imaginaros, aunque es verdad que las áreas de TI se han externalizado mucho, antes eran mucho más intensivos en personas, la tecnología, bueno, con esto hay tendencias, ¿no? Pero vamos, se desarrollaba mucha tecnología in-house en la compañía, luego se ha pasado mucho más a externalizar y entonces en lugar de... O sea, lo que se quería era más gestores de servicio, ¿vale? Ahora se está haciendo un viaje distinto, porque también se ha visto que no se puede tener el conocimiento todo externalizado y que necesitas tener personal en la compañía que te desarrolle tu tecnología. Pero es que si no, da igual si es para gestionar un tercero o es para desarrollarlo en casa. Si no tienes quien lo haga, tienes un problema. Entonces esto, una de las prioridades y bueno, pues hay mucha colaboración con las compañías de TI pues para entender cómo, y con las universidades y con, en fin, con las áreas de formación profesional y tal, para entender cómo se soluciona, qué alternativas hay. Aquí, perdón, en este tema del talento, hablamos de la tecnología como importante para el área de tecnología. Una compañía tecnológicamente avanzada también ayuda a la captación de talento para otras áreas. ¿Qué quiero decir con esto? Ya nadie quiere trabajar en una empresa obsoleta tecnológicamente. O sea, no es solamente una prioridad para el área de TI, es que la gente que entra a un departamento de administración no quiere hacer facturas en papel. O sea, lo que quiere es formar parte de una compañía moderna, automatizada y ágil. O sea, es importante la tecnología ya no solamente para el área de tecnología, es importante para toda la compañía. La nube nos ha cambiado muchísimas cosas, nos ha cambiado todo. En el momento en que, bueno, antes teníamos todo almacenado en casa, las infraestructuras, comprábamos muchísima infraestructura física, esto ya ha desaparecido y esto afecta a todo, afecta. En el momento de las comunicaciones, por ejemplo, cuando en Indra pusimos en producción la plataforma de colaboración Office 365 hace como 4 o 5 años ya, ¿qué nos pasó? Que nos dimos cuenta que el ancho de banda que teníamos en las oficinas, o sea, en el momento en que empieza a subir y bajar todo sube a la nube, todo tal, que nos habíamos quedado, que no habíamos tenido en cuenta que el ancho de banda de las oficinas había que cambiarlo. Entonces, tiene muchas aristas. ¿Qué otra arista tiene? La ciberseguridad. O sea, ¿cómo controlas y monitorizas un perímetro físico, digamos, es muy distinto a cómo monitorizas un perímetro que ya tú no controlas dentro de tu entorno físico? O sea, esto necesitas tener un CASB, necesitas gestionar las identidades, necesitas gestionar, o sea, en la nube están las aplicaciones, están las identidades, están los datos, está todo. Afecta la gestión de los datos, etcétera. La ciberseguridad, cada vez más. O sea, yo, si empezara ahora a trabajar, creo que me dedicaría a la ciberseguridad, o sea, sin lugar a dudas, porque es, aparte de hiperinteresante y lo que se conoce a través de un área de ciberseguridad de la compañía es muy chulo, es que hay una demanda brutal porque las compañías antes había mucha, bueno, hace unos años había como una pelea, vamos a decir, entre el CTO, por ejemplo, y el CISO. El negocio y la seguridad. Siempre la seguridad era un stopper, siempre. Es que no, es que me paras, es que el negocio tiene que seguir. Esto cada vez lo discute menos todo el mundo. O sea, que tenemos que ser seguros y que el impacto de tener incidentes graves para la organización supone mucha más pérdida de negocio y de reputación y de todo para la organización que beneficio. Esto ya cada vez lo va teniendo todo el mundo más claro. Y luego la seguridad
tiene bastantes aristas, o sea, tiene la parte tecnológica de ciberseguridad, tiene la parte más seguridad de la información, más de gestión de la seguridad y con bueno, pues las certificaciones, etcétera, pero tiene una parte muy importante de concienciación también. O sea, se está dedicando mucho esfuerzo en las compañías a formar a los empleados. La mayor amenaza que tienen las compañías es el insider, ya sea consciente o ya sea por comportamientos erróneos, por no saber. Entonces se está dedicando mucho a la concienciación y al awareness de todos los perfiles. De los más altos, bueno, sabéis que hay muchísimo fraude al CEO, ¿no? Que bueno, pues esto genera pues, muchos problemas muy a menudo. O del señor que está, del último empleado que está, que pincha en un enlace que le llega, y a lo mejor es un señor de compras que ahí está pinchando y está autorizando que cambie una cuenta. Entonces, cada vez más se dedica esfuerzo y se dedican programas a la concienciación. La automatización, las eficiencias venían de automatizar, lo que decíamos antes, de digitalizar. Ahora cada vez eso es más fino, más fino, más fino. La hiperautomatización cada vez es más importante. Conseguir hacer de forma, por robotización, todo aquello que se hace de forma manual, pero no está dentro de los sistemas. Término súper oído hoy en día, que las compañías se tienen que convertir en data-driven, o sea, que tienen que estar enfocadas a los datos. Pues esto que es tan fácil de decir es sumamente complejo de implementar en las compañías. Una compañía, o sea, por lo general, bueno, y aquí está Francisco, que además de esto sabe mucho, las compañías suelen estar, las bases de datos están muy organizadas por silo y por lo general muy orientadas a proceso. ¿Por qué los bancos no son capaces muchas veces de vernos como un cliente con todas las interacciones que tenemos? Porque realmente están más orientadas a proceso y damos nuestra autorización para el uso de nuestros datos para un proceso en particular o en una base de datos en particular. El cambio que hay que hacer para que todo eso se hable es muy grande y no siempre, no es fácil. ¿Por qué? Pues por aspectos tecnológicos, por aspectos funcionales, por aspectos de privacidad y por muchas razones. Entonces esto también cada vez la explotación de los datos, los que se producen dentro de la organización o los que están fuera, que cada vez son más, es uno de los retos del CIO típicamente, pero como hemos visto antes también pues puede ser del CDO, ¿no? Si existe en la organización. Gestión de la dualidad. Esto se suele decir, se suele hablar también de la compañía bimodal, ¿no? ¿Qué significa esto? Es esa combinación entre tengo que mantener el día a día, las infraestructuras, etcétera, pero tengo que innovar y tengo que ser muy rápido. ¿Cómo haces convivir tus infraestructuras, tus sistemas, tu organización, etcétera, en eso que al final es un proceso pesado y bueno, pues un poco más tradicional, con esa agilidad de desarrollo? En 4 días tienes una POC, un producto mínimamente viable de lo que me pidas. Pues eso es un reto en las organizaciones de TI, eso no es tan fácil hacer convivir y de hecho en muchas ocasiones no pueden ser ni las mismas personas porque no tenemos esa capacidad todos de ponernos 2 gorros. Entonces esa dualidad tiene en las compañías gestionar esa dualidad, la rapidez con la estabilidad, el desarrollo rápido con el desarrollo seguro. Todo eso también le quita mucho el tiempo y el sueño a un CIO. El agilismo, no solamente el agilismo, el desarrollar Agile dentro de TI, es que eso hay que extrapolarlo a toda la organización. No se puede desarrollar Agile si los que te están pidiendo, si no hay un Product Owner que está en el negocio y que te está trayendo los requisitos adecuadamente,
En fin, es todo un proceso que dicen que la transformación digital en una compañía tiene mucho que ver con esa forma de trabajar Agile, pero trabajar Agile todos en conjunto, tanto el negocio como el área de IT. La brokerización de los servicios de IT. Esto, por ejemplo, en Indra era muy claro. Cuando tienes un colectivo de técnicos, porque en Indra la gente se dedica a desarrollar tecnología. Esta gente es capaz de autoaprovisionarse muy fácil, porque son usuarios técnicos que saben lo que tienen que hacer. Ahí la función del área de IT es proporcionarles un ecosistema con containers, con un ecosistema de cloud en el que se puedan aprovisionar ellos solos de su trocito de cloud, etcétera. O sea, un modelo mucho más que propicia el autoservicio que antes. Antes todo lo hacía el área de TI. Eso en una compañía como Indra pues es muy claro, pero es que en compañías que no son tecnológicas, cada vez en los negocios la gente sabe, como os decía antes, construirse su propia tecnología. Entonces lo que te tienes que convertir es en un broker de servicios. Yo te doy toda la suite de posibilidades, te doy aquí como una tienda, yo les decía a veces vamos a poner una tienda, ¿no? Te dejo como una tienda y tú dentro de mi entorno seguro desarrollas. Eres más un broker que un hacedor de cosas. Y bueno, el reto de la inteligencia artificial, que como os decía antes, pues también se va a meter de lleno en todas las compañías y que va a ser, no es tan habitual, no era tan habitual hasta hace poco tiempo que hubiera dentro del área de IT un área de inteligencia artificial, y esto cada vez yo creo que se va a ir viendo más de forma específica. Y agradeceros que me hayáis escuchado. No sé cuánto tiempo le... Sí, bueno, no sé el tiempo, ¿no? A vosotros. Ahora voy al turno de preguntas. Seguro que tenéis algunas dudas. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla. Gracias. Y mi pregunta era, viniendo de un fondo tan técnico como el que yo con el análisis de datos, ¿cómo se prepara uno para tener que hablar con tantos tipos de perfiles y llegar a tomar decisiones? Bueno, yo no puedo decir que me preparé a conciencia para esto porque no sabía que me iba a ocurrir. Digamos que bueno, pues ha sido una evolución. Lo que sí puedo decir es que siempre me ha interesado, además de la parte técnica, sí es verdad que tenía la intuición de que esas otras habilidades no tan técnicas eran importantes. Y bueno, yo siempre digo que creo mucho en la capacidad que tenemos en nuestro crecimiento personal. Entonces, pues le he dedicado tiempo a entender cómo comunicar, a entender, pues, digamos, gestión de proyectos, aspectos más relacionados con, digamos, la parte de gestión de personas, etcétera. O sea, eso ha sido un interés que yo he tenido y que supongo que ha sido parte de lo que me ha llevado a que alguien me viera capaz de hacer un rol como este. Es un proceso, no puedes decir, o sea, creo que nadie dice, yo quiero ser CEO. Bueno, pues es que no sabemos, cuando empezamos a trabajar tampoco sabemos dónde vamos a terminar, pero sí, siempre me ha interesado esa parte, aparte de la actualización técnica, siempre he tenido la intuición esa, que había algo más que te hacía válido, ¿no? para roles de ese tipo. No lo dejéis, o sea, este tipo de cosas no las dejéis. El aprender distintas, o sea, aprender otras cosas que no sean las puramente técnicas y eso, la comunicación y el entender siempre el para qué, la comunicación del para qué sirve la tecnología. Eso es muy importante, o sea, cuántos proyectos chulos, interesantes se quedan en el cajón porque al que se lo estás haciendo no entiende para qué sirve.
Entonces eso sobre todo pues muy importante, muy importante. Y luego, bueno, pues temas de trabajo en equipo, todo este tipo de cosas más de habilidades blandas, yo creo que son muy importantes complementar una formación técnica con formación de otro tipo. Claro, porque viendo tu currículum, sin querer te has preparado para esto, porque has tenido bastantes formaciones ejecutivas, ¿no? Diferentes en el SADE, en el Instituto de Empresas. Entonces, se ve que lo tenías ahí. Sí, debería ser. Lo primero, y decías que para ser tío, principalmente podía llegar por una parte más técnica tecnológica y luego por otra parte más orientada a los negocios. Si, como decías que el tío de profesor, que venía totalmente orientado hacia los negocios, viniendo de esa parte, debe ser mucho más complicado adaptarse a ese ejercicio que tiene mucha parte tecnológica, ¿no? Que sin ese, porque además no sé cómo estarán viniendo una parte de negocio, no sé cómo están preparados, pero aún así a nosotros también nos preparan para una parte de negocios, nos orientan ya hacia los negocios. Entonces quería saber si era mucho más complicado viniendo de esa parte como viene que nosotros. Bueno, la respuesta a estas cosas suele ser un depende. Suele ser un depende. Depende de la compañía, depende de los retos de la compañía. ¿Es más complicado? No lo sé. Hay muchos perfiles tecnológicos a los que les cuesta muchísimo trabajo hablar el lenguaje del negocio. Mucho trabajo. No lo consiguen porque es la tecnología por la tecnología, porque no adaptan, no tienen cintura, a lo mejor. O sea, ven algo, esto es bueno y esta es la tendencia y esto es lo que hay que hacer y no son capaces de entender que a lo mejor no es lo que necesita esa empresa en ese momento. Entonces, hay algunos perfiles muy tecnológicos que nunca van a ser, o no van a llegar o no van a ser buenos tíos porque les falta esa otra parte. Pero también es cierto que hay un riesgo cuando el perfil es un perfil que viene de otro mundo y no tiene una buena base y no tiene un buen equipo que le dé esa solidez técnica, porque entender la tecnología tampoco es sencillo, o sea, tienes que... entonces, depende de cómo seas y de cuál sea tu formación y de cómo sea la compañía, lo que conoces de bien a la compañía o no, eres un CEO nuevo en un sector que no conocías o vienes de la compañía, la conoces muy bien y ya tienes... Bueno, yo, por ejemplo, mi viaje a convertirme en CEO era CEO en Indra, una compañía en la que llevaba 10 años y había pasado por muchos sitios de la compañía, y el objetivo entonces era acercar la TI al negocio. Entonces, pues a mí me sacaron del negocio de alguna manera porque conocía el negocio y podía hacer ese matching. ¿Podría haber sido una persona no técnica? Pues a lo mejor, pero esa persona técnica hubiera tenido que entender muy bien la complejidad de un área de TI muy grande, compleja y con usuarios técnicos. Entonces, es que depende de la compañía, depende del sector. Es más, no sabría decirte. Pienso que es más fácil, pero a lo mejor porque es lo que yo soy, ¿no? Pienso que es más fácil que un tecnólogo que abra su perspectiva, conquiste, digamos, esa otra parte, que un no tecnólogo. Pero hay casos muy buenos también de otro tipo. Gracias a ti. Gracias por la ponencia. Y luego la pregunta, ¿cómo afrontas como jefa los enfrentamientos que puedan existir con otros jefes? Por ejemplo, el jefe de datos. ¿Cómo te afecta eso a nivel organizacional y de gestión en tu área de trabajo?
Bueno, yo particularmente no lo afronto porque no me he visto en esa situación en la que haya un responsable de datos que no, o sea, no, siempre lo he tenido bajo mi paraguas, y además como tengo background de datos, pues digamos que me resulta fácil. Lo que puedo contarte es lo que ocurre en organizaciones que me consta que hay estos conflictos. Ocurre una cosa, y es que en las áreas de IT, o por lo menos esta es mi experiencia, se acaban teniendo muchísimo, o sea, la gente que maneja el área informacional o los entornos analíticos de la compañía que están dentro del área de IT suelen conocer mucho mejor el negocio, esta es mi opinión, que mucha gente que está en el negocio. Porque al final, os pongo un ejemplo, el número de empleados de la compañía, ¿no? Es una cosa que pasa en muchas compañías, que pregunta el presidente, ¿cuántos empleados somos? Y los de negocio le dicen un dato, los otros le dicen otro, y parece que es que ese dato no está bien estructurado en los sistemas, ¿no? Y sí está bien, al final te lo acaba dando el de TI, que es el que sabe. O sea, cuando está dando un dato y dice, somos 558.000. Y el otro dice, no, somos 700.000. Dice, ¿y aquí qué está pasando? Es que no hay integración, es que los datos no están bien, es que tal. No, probablemente es más probable que el dato bueno te lo esté dando el DTI, porque el DTI sabe que te está dando el dato. Sin los jubilados parciales, sin los liberados sindicales, sin los becarios y sin los no sé qué, ¿vale? Porque conoce muy bien las estructuras de datos. Y el del negocio, no. Entonces, esto a veces hay un cierto riesgo de que, digamos, si hay una organización paralela de datos, saben muy bien lo que quieren obtener o hacen cuadros de mando estupendos, pero al final el que acaba sabiendo verdaderamente cómo están organizados los datos y cómo sacarlos es el que está en IT. Entonces sí se producen conflictos, en los que dame la data que yo la exploto, pero a la hora de la verdad tienen que acabar tirando de los que llevan toda la vida construyendo los sistemas y sabiendo lo que se cruza con lo que no se cruza. Es un tema delicado, el de los datos suele haber conflictos, sí. No sé si te he contestado más o menos a tu pregunta. Yo no he tenido la experiencia de tener que hacerlo, insisto, pero no es fácil, no es fácil. ¿Quieres ser el último? Así que voy a preguntar yo. Bueno, yo te quería comentar que frente a lo que pasaba hace años, ahora mismo tenemos una asignatura de aspectos profesionales que imparto yo en tercero y que justo la semana pasada estábamos hablando de habilidades no técnicas, habilidades de labor, también llamadas habilidades soft. Y estamos comentando algunas con datos de empresas y también los perfiles profesionales, incluido el CID y demás. Entonces, de estas cosas de profesión, pues yo ya les avisé hace un mes cuando empecé, digo, cuidado, que esto ahora no os importa nada en la carrera, pero al día siguiente de acabar os va a importar un montón. Entonces, me alegra mucho que tú, que has sido alumna nuestra y que yo le di base de datos, lo digo para los que no me situáis, yo daba base de datos hace años, bueno, pues que comentes esto porque, vamos, yo lo conozco, pero claro, los alumnos no. Y a veces tiene uno la sensación de que les está avisando, oye, esto, que ya veréis luego, pero no le creen. Entonces es mucho más efectivo, creo, que llegue una persona del mundo real fuera de aquí y le diga, oye, esto es así y este es el mundo. Entonces, gracias por eso. Gracias. Sí, bueno, es mi experiencia, ¿no? Yo creo que lo que ya algunas veces digo en broma que no he sido a lo mejor, yo soy informática, ¿no? Pero dicen, el no ser el informático profundo, ¿no? Sí, que dices, pues, que es el amor por la tecnología, tal, sí, yo lo tengo, a mí me apasiona, pero creo que parte del haber llegado a donde estoy, o sea, más o menos, es eso, el haber tenido la intuición de que había más cosas de la persona que eran importantes.
gestión de equipos, gestión de proyectos, habilidades de comunicación, la escucha activa, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Que se pueden aprender, que creemos que no se pueden aprender, pero es que sí se pueden aprender, sí te puedes formar en todo esto, ¿no? Bueno, yo siempre creo que es meter un poquito de formación técnica y un poquito de otra cosa es interesante. Para terminar, te quería preguntar algún aspecto personal, más personal, alguna idea que nos pudieras transmitir sobre cuál ha sido tu mayor reto dentro de la empresa que te has incorporado hace 2 años, el reto tecnológico o el reto de transformación digital, lo que nos quieras comentar. Y me gustaría que también nos dijeras cuál es tu mayor, de qué te sientes más orgullosa de lo que has logrado dentro de la compañía. Difícil, ¿no? En general, en toda... No sé, de lo que hayas logrado, así como CEO de... A ver, dentro de mi carrera profesional creo que hay, bueno, varios momentos interesantes, ¿no? Creo que el momento de administración electrónica, de gobierno electrónico, cuando estaba trabajando para el sector público, ahí yo creo, y a veces digo que ahí es donde me hice mayor, ¿no? Porque, bueno, pues pasé a gestionar un proyecto ya de otra envergadura, pero que además era muy interesante porque veías el efecto en la vida real, ¿no? Yo creo que eso, me siento orgullosa de aquello. Y luego pues, también creo que, visto lo que ha pasado, y la pandemia y lo que ha servido, o sea, para lo que ha servido la tecnología en época de pandemia, pues creo que una de las cosas importantes que hemos conseguido, pues en la época esta de Indra, en la que cambiamos, bueno, hicimos un plan de transformación interno de la tecnología, y luego eso sirvió para que al día siguiente, yo ya no estaba, me acababa de ir, pero al día siguiente de estallar la pandemia, pues 40.000 personas estaban trabajando en su casa perfectamente, ¿no? Y eso, bueno, pues es porque pillaba preparado, ¿no? Entonces yo creo que eso también fue una de las cosas así interesantes que creo que fueron relevantes, ¿no? Bueno, cada época, cada fase, cada proyecto tiene su qué sé yo. Bueno, muchas gracias por Gracias, Marcela. que nos transmites. Gracias.